De actualidad. Es un placer recibir en Radio Sefarad a Carmelo Jordá, redactor jefe de Libertad Digital. Bienvenido, Carmelo. Un placer, el placer es para mí estar otra vez con vosotros, encantado. Carmelo, hemos leído tu artículo Hamas es el mal. ¿Por qué Hamas es el mal? Explícanos. Bueno, yo creo que he escrito esa columna un poco recordando, porque creo que hace falta recordar a quién se está enfrentando Israel, ¿no? Es algo que en la mayor parte de las cosas que leemos y que escuchamos se saca del análisis. No se sabe muy bien qué está pasando ahí, no se sabe muy bien con quién es la guerra, pero que las imágenes de Eviatar David, pues yo creo que nos lo han vuelto a recordar, si es que hacía falta, o a poner encima de la mesa. No estamos hablando de una organización terrorista, digamos, con la idea de organización de lo que es una organización terrorista que tenemos en Europa. No estamos hablando tampoco de un enemigo, de un enemigo normal, de un Estado con el que te enfrentas en una más o menos igualdad de condiciones, sino que estamos hablando de un grupo que es capaz de hacer cosas absolutamente horribles. Ese vídeo de Eviatar David a mí me hizo recordar a lo que supuso en España cuando salió de su secuestro, cuando fue liberado Ortega Lara, y la impresión que nos causó el aspecto realmente demacrado y famélico que tenía, y era con una persona, con el pobre Ortega Lara que sufrió, digamos, él solo aquello. Pues esto estamos hablando de que se lo han hecho a decenas de personas, a casi todos los rehenes israelíes, y estamos hablando también de que se lo hace Hamas a su propio pueblo, que es algo que a nosotros insisto, yo creo que a buena parte de la opinión pública española no acaba de comprender la dimensión de esa maldad, y no acaba de comprender que muchas de las cosas malas que le pasan a los gazatíes no las provoca Israel, o no son culpa de Israel, o no son responsabilidad de Israel, sino que son responsabilidad de Hamas, que es capaz de tratar así a su propio pueblo, de dejar que se mueran cuando no enviarlos a la muerte, simplemente porque eso será para ellos una carta propagandística que usar contra Israel. Insisto, yo creo que la mayor parte de la gente no entiende que se sea capaz de eso, pero sí, jamás es capaz de eso, jamás es capaz de dejar que mueran, matar o enviar a la muerte a su propio pueblo con tal de poder llenar unas cuantas portadas. Hamas es el mal porque además pretende controlar esa ayuda humanitaria para sostenerse en el poder, ¿no? Es lo que también comentas en tu artículo. Sí, es otra de las cosas que no se habla. Yo estoy convencido, obviamente no estoy allí, incluso si lo estuviera probablemente sería difícil tener una visión de conjunto de lo que ocurre. Yo estoy convencido de que sería mejor que pudiese entrar más ayuda humanitaria en toda la Franja de Gaza, pero el problema no es que entre poca, o eso es solo una parte del problema. El problema principal es que esa poca ayuda que entra en la Franja de Gaza no llega a la gente que la necesita, o llega en unas condiciones lamentables, pero no porque Israel no la quiera repartir, no porque la organización que se ha creado, que han creado Israel y Estados Unidos para repartir esa ayuda, no la esté dando, sino porque jamás se hace con ella. Se hace con prácticamente toda la ayuda que se envía por aire, por supuesto, y se hace con ella con los métodos más violentos que podamos pensar. Es decir, esos palestinos que mueren por disparos que han muerto en alguna ocasión en los centros de entrega de ayuda, no han muerto por una pelea entre personas desesperadas que estaban deseando coger el último saco de harina, no, han sido asesinados por una banda terrorista que necesita controlar esa ayuda porque en este momento es lo único que le da poder sobre sus propios conciudadanos. Es decir, Hamas está muy golpeada, obviamente, después de tanto tiempo de guerra, no tanto como nos gustaría, por desgracia, pero Hamas es ya casi incapaz de controlar el interior de la franja, o lo que quede, o donde no esté en Israel, en el interior de la franja. Y la única herramienta que tiene en este momento es el hambre de sus ciudadanos. Es decir, de sus ciudadanos no, porque no son ciudadanos de derecho, el hambre de los propios palestinos. Si controlan ellos la comida, pues controlan a quién se la dan,
tienes que hacer lo que tienes que hacer para que te la den, y es lo que está pasando actualmente en Gaza, pero por desgracia la prensa occidental en su inmensísima mayoría pues no se ha dado cuenta de esto, no quiere verlo o no quiere contarlo porque la historia de unos pobres gazatíes sometidos al hambre por unos malvados israelíes pues les da muchos más clic o les dan, no sé, mayor satisfacción o, digamos, o sirve para dar ese chute de antisemitismo que la verdad es que por desgracia parece que muchos colegas míos en periódicos de España y de fuera de España necesitan. ¿Te ha sorprendido ese maniqueísmo, ese antisemitismo disfrazado en muchas ocasiones de antisemitismo? Me sorprendió después del 7 de octubre. Yo siempre he pensado que bueno, Israel era un país que era rechazado en muchas ocasiones, había diferentes cuestiones políticas, pero yo siempre he pensado de verdad y con sinceridad que en España y en Occidente en general el antisemitismo era una cosa ya no minoritaria, sino marginal. Es decir, cuatro zumbados que iban por ahí y gente extraordinariamente politizada, en fin, no sé, me parecía como digo una cosa marginal. El 7 de octubre nos ha enseñado que no, que es un movimiento que yo no voy a decir que sea mayoritario, pero que realmente ese sentimiento sigue siendo muy fuerte en muchos países, entre ellos España. Y, y luego, por desgracia, creo que diferentes formas de antisemitismo son muy fuertes en algunos grupos concretos, y estoy hablando sobre todo de la prensa, lo cual lleva a que la imagen que se da de Israel en general y de la guerra en particular, pues está muy distorsionada. Entonces, claro, la gente normal, para que me entienda, pues está sometida a un bombardeo continuo de fíjate qué malo es Israel, qué malo es Netanyahu, qué horror los judíos. Y al final, pues tienes que tener unas convicciones previas o no sé, o una especie de salud mental a prueba de bombas para que eso no acabe convenciendo a aquellas personas pues que no están muy informadas sobre el conflicto, que no conocen la historia, que por otra parte, pues, digamos, un ciudadano normal no tiene la obligación de conocer la historia de Israel y Gaza y qué ha pasado allí y tal. Entonces, claro, pues se quedan con la mayor parte de la información que reciben y esa información es espantosa. En el artículo lanzas una pregunta. Nos cuestionas por qué la Franja de Gaza, bajo la que corren centenares de kilómetros de túneles, hechos realizados con buena parte de la ayuda internacional a la que mucha gente de buena fe ha colaborado, no hay refugios para que la población civil se resguarde. Los dirigentes de Hamas sabían lo que iba a pasar. ¿Y por qué Hamas realmente no devuelve a los rehenes, se rinde y pone fin al sufrimiento de los suyos también? Pero ahí hay varias cosas que, claro, que nadie, como digo, nadie se cuestiona, ¿no? La primera es cuando hemos visto que realmente hay cientos de kilómetros de túneles bajo la Franja de Gaza, es decir, que ha habido el dinero y el conocimiento como para hacer eso, ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay refugios, no? Es decir, en Israel hemos visto y vemos, cualquiera que conoce el sur de Israel sabe que hay refugios hasta, o sea, hasta las paradas de autobús son un refugio, ¿no? Para que la gente se haga una idea. Entonces, en la Franja de Gaza no pasa eso, ¿pero por qué? Han construido cientos de kilómetros de túneles. ¿Por qué la gente no puede protegerse de los bombardeos en esos túneles? Bueno, pues no puede protegerse porque realmente lo que jamás quiere es que muera su gente. Es que muera su gente y poder decir, ya han muerto no sé cuántos mil. Fíjate qué malo es Israel. Insisto, yo sé que esto a la gente en España le cuesta asimilarlo, le cuesta entenderlo, le cuesta pensar que puede haber esa maldad, pero bueno, es lo que hay. Y lo mismo cuando Yahya Sinwar lanza el ataque terrorista terrible del 7 de octubre, él sabe que la respuesta va a ser terrible. De hecho, lo lanzan para que la respuesta sea terrible y que eso provoque una situación política que les beneficie. Pero bueno, él hace eso a sabiendas, él da esa orden a sabiendas de que van a morir miles y miles de los suyos. Claro, habrá aquí la persona, digamos, como el más cerril convencido me dirá, ya, pero es que la resistencia es necesaria. Bueno, la resistencia es necesaria, pero la resistencia la juegas no a tu propia expensa, que en este caso sí que al final le llegó a Yahya Sinwar le llegó la justicia de alguna manera,
sino a la expensa de tu propio pueblo, de miles y miles de muertos de los tuyos. Es decir, porque está claro que en estas guerras, y yo diría que, bueno, no sé, no vamos a entrar en eso, pero está claro que la cuenta de fatalidades es muchísimo más elevada en el lado palestino que en el Israel, que también las tiene. Entonces, esas cosas la gente no se las pregunta, la gente no se pregunta por qué, como bien decías, jamás no acaba con el sufrimiento del pueblo palestino hoy mismo. Podría haberlo hecho ayer, podría haberlo hecho hace una semana. Es tan fácil como se rinden, devuelven a los rehenes y la guerra se acaba y empieza la reconstrucción. Y seguramente sería además una reconstrucción sin Hamas, en la que podrían implicarse muchos países árabes, en la que probablemente podría realmente hacerse una reconstrucción de verdad. Ya espero que sin tirar el dinero ese de la ayuda internacional en los túneles, como bien decías. Pero bueno, eso efectivamente no se lo pregunta a la gente, eso pasa por debajo de todos los radares informativos y lo único que hay es que fíjate qué mal, pobrecitos, bueno, pobrecitos, pero pobrecitos porque están sufriendo a Israel o porque están sufriendo a Hamas, que es realmente quien más daño ha hecho a los palestinos en los últimos, no sé, 20, 30 años. Eso lo comprenden por las últimas reacciones muchos países árabes, pero la ceguera de Occidente continúa. Sí, sí, los países árabes y el que tiene además una mayor importancia política y simbólica, que es Arabia Saudí, estaban en un proceso de paz con Israel. Varios de ellos han firmado ya los llamados acuerdos de Abraham, y es que eso, claro, lo entiende cualquiera, porque los países árabes de lo que estaban era hartos de un problema que crearon ellos, que fue el problema palestino, pero que de alguna forma se les había ido de las manos. Yo creo que casi todos los países árabes entienden que ya no era el momento de la guerra, sino que era el momento de la paz. Y de hecho, Hamas ha estado viviendo del dinero y del entrenamiento digamos, de ser una especie de sucursal, no de un país árabe, sino de Irán, que es un país que no es árabe, que es persa, obviamente, pero que además tampoco es suní, sino que es chií, lo cual tiene implicaciones geopolíticas muy importantes. Entonces, como bien dices, los países árabes sí que han entendido lo que está ocurriendo, critican a Israel porque, digamos que, bueno, desde muchos puntos de vista no les queda otro remedio, pero no vemos, o sea, no vemos, por ejemplo, los países que hayan pactado la paz con Israel no rompen las relaciones con Israel, no hay decisiones, digamos, no se toman decisiones importantes. Hay críticas, hay, por supuesto, deseos de paz, pero no hay cambios radicales. Pero claro, esta situación sí que ha impedido, por ejemplo, que en esta situación llegue ese acuerdo de paz con Arabia Saudí, que sería, bueno, pues un cambio absolutamente radical en el Oriente Medio. ¿Y qué es lo que Hamas y a través de Hamas Irán han querido impedir y quisieron impedir con el 7 de octubre y con esta guerra? Esta guerra no ha sido para liberar Palestina, no ha sido para, no sé, para beneficio del pueblo palestino, sino que ha sido para impedir un acuerdo de paz que dejaba a organizaciones como Hamas completamente fuera de escena, ¿no? Iba a decir pasadas de moda, que es una expresión quizás frívola, pero creo que se me entiende un poco, y que fortalecía una alianza entre Israel y Arabia Saudí, que son los dos grandes enemigos de Irán, y por la que Irán, pues está claro que no está dispuesto a pasar. Carmelo, ¿cuál será el precio a pagar por Israel por elegir no ser las víctimas, por luchar por su derecho a existir? La batalla en la opinión pública parece perdida. ¿Algún día crees que Israel podrá reconstruir esa imagen de dejar de ser el país defenestrado por todos? A ver, yo creo que todo lo ocurrido desde el 7 de octubre va a requerir digamos, para curar la herida. Para empezar, la guerra no ha terminado. El futuro de Gaza es muy complicado y yo tengo la sensación, igual me equivoco, espero equivocarme, de que no hay de verdad un plan eh, viable para el futuro de Gaza. Mientras Gaza no tenga un poco de un cierto futuro, va a ser muy difícil que todo eso se solucione y que Israel vuelva a recuperar bueno, pues una situación un poco más normal entre el conjunto de las naciones que casi siempre se le ha negado. Eso tampoco es nuevo. No hay
Es decir, no es una novedad ahora, ¿no? Ahora simplemente la cosa se ha puesto peor. Yo creo que el precio a pagar bueno, sí que se está pagando con una guerra durísima, que esa guerra me temo que no se ha terminado y que, insisto, no sé cómo se terminará y luego costará muchos años, bueno, que las cosas lleguen a estar lo suficientemente bien como para que se olvide lo mal que han estado ahora. Carmelo, ¿quieres añadir algo más antes de despedirnos? No, nada, nada, solo expresar mi deseo de que efectivamente todo esto pase y de que la Franja de Gaza y Israel sean sitios en los que se viva en paz de una maldita vez. Y recordar que eso, por supuesto, no puede pasar mientras Hamas siga siendo un factor de la ecuación. O sea, si no acabamos con Hamas, va a ser imposible que haya una paz allí y sobre todo, y lo que, insisto, lo que la gente olvida, y va a ser imposible que los palestinos vivan en paz y puedan pensar en lo que piensa cualquier pueblo, que es en mejorar y en prosperar. Acabar con esa versión químicamente pura del mal, como afirmas en tu artículo. Aprovechamos, Carmelo, para felicitarte a ti y a todos los compañeros de Libertad Digital por ese 25 aniversario. Muchas gracias. Más el top. Y te esperamos aquí siempre en Radio Sefarad. Muchas gracias por tu artículo y por tu trabajo. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.